Gracias, hermanos, por esta invitación tan gentil que me hacen el día de hoy. Yo me siento muy honrado que me hayan tomado en cuenta para hablar de estos temas tan importantes que tienen que ver con los judaizantes. Y así que para mí es un honor conocerlos. Para contestar tu pregunta, te voy a decir que hace más o menos unos 7 años estaba en un ulpan, que es una clase de hebreo, con Ok. una judía practicante. Ellos se llaman judíos observantes. Por supuesto que no son judíos que creen en Jesús. Y entonces ella me hizo una pregunta y me dijo que si yo servía y adoraba al Dios de Israel. Yo le contesté que por supuesto, y ella me contestó que por qué si yo adoraba al Dios de Israel, por qué no estaba circuncidado. Entonces, cuando ella me hizo esa pregunta, pues ahí yo le traté de contestar y le dije algunas razones, pero cuando yo salí de ese ulpan, yo inmediatamente sentí que mi respuesta no fue la mejor. Entonces, inmediatamente cuando yo iba manejando hacia mi casa, iba meditando en que definitivamente tenía que estudiar mejor. Entonces me hice la Claro. pregunta, ¿qué parte de la escritura es la más conveniente para poder explicarle a un judío por qué un gentil que cree en Jesús no se tiene que circuncidar? Y llegué en el camino a la conclusión de que no había duda que tenía que ser la carta a los romanos, la Claro. epístola a los romanos, la que tenía que estudiar. Entonces, hace 7 años comencé a estudiar muchísimo la carta a los romanos y los escritos de Pablo, precisamente por esta inquietud que me generó esta pregunta que me hizo esta judía. Y después de eso estuve trabajando con mi amigo Jorge Carrillo de Cultura Teológica, con él a su lado varios tiempo, más o menos un año, y empecé a observar un crecimiento desmedido de los judaizantes. Entonces, el 31 de enero del año pasado, del 2020, tomé la Sí. decisión de empezar Teología Paulina, y precisamente la página se llama así, Teología Paulina, porque Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces, si nosotros queremos educar al pueblo con relación a qué debemos los gentiles hacer o no en la fe en Jesús, Pablo es el que queda de anillo al dedo. Entonces, de ahí es Claro. que vengo estudiando teología paulina, y ahorita estoy en el proceso de construcción de una página ya para teología paulina. Estamos trabajando en eso en estas semanas, y me llamó muchísimo la atención eso de que no existe una página que se llame Teología Paulina, siendo Paulo, ¿verdad? Un punto de referencia tan importante. Vos encontrás Claro. teología puritana, teología de todos los tipos de teología, pero no había teología paulina. Entonces, pues este nombre ha venido de anillo al dedo. Buenísimo. Es como un tipo de apologética. ¿Sabes? Yo tenía la otra impresión. Yo por ahí me leí un comentario. No sé si de pronto creo que sí lo he podido conocer, el de Timothy Keller de la Carta a Gálatas. Y pensé que la Carta a Gálatas era como el centro. Pero ahora entendiéndolo mejor y recordando un estudio que hice a Romanos, creo que Romanos es el Evangelio condensado y explicado, ¿no? Un comentario del Evangelio. Entonces, qué interesante. Te conocí hace poco por un debate que tuviste con un judío y fue un debate, wow, fue una paliza no monumental y esto también como para algunos hermanos, porque algunos hermanos dicen, ¿no? Tiene ese pensamiento inocente, infantil, que por muy bien intencionado, de que la teología o la Biblia no se debate. Sí, pero cuando uno revisa la historia se da cuenta de que hay debates que son necesarios, hay conversaciones que son necesarias. Entonces me llamó mucho la atención, es como una labor apologética. ¿Puedes decir que es una labor apologética, José Carlos? Bueno, sí, solamente quisiera hacer la aclaración que los debates han sido con judaizantes, no con judíos, porque eso es algo que voy a hacer una Exacto. diferencia conforme empiece la enseñanza. No es lo mismo ser judío que judaizante. Nuestro problema no es con los judíos. Todo lo contrario, más bien la página, el Qué bueno. primer objetivo de la página es evangelizar primeramente al judío y también al gentil. Esto lo dice claramente Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17. La salvación es primeramente al judío y también al gentil. Entonces, con los judíos nosotros no tenemos ningún problema, todo lo contrario. Más bien, ahora en diciembre
estuve con una judía en la página enseñando sobre la fiesta de Hanukkah y hablando, ella hablándonos de qué creen ellos de Hanukkah, y yo di mi posición de cuál es la posición del cristianismo con respecto a esta fiesta. Nuestro problema no es con los judíos, es totalmente con los judaizantes. Y sí, la verdad es que esta obra que estamos haciendo en Teología Paulina es una obra apologética que yo creo que sinceramente estaba un poco descuidada, porque nosotros estamos viendo que hay mucha obra apologética, y gloria a Dios por eso, con respecto al tema de la ideología de género. Vemos apologética con respecto al tema del ateísmo, del gnosticismo, el posmodernismo. Vemos apologética con respecto al aborto, pero el tema de los judaizantes, que vienen siendo la secta del siglo XXI que más viene creciendo, yo siento que estaba un poco abandonada. Conozco otros grupos que lo están haciendo y gracias a Dios por eso, pero sí, efectivamente la página está enfocada 100% en la apologética en esa área. Buenísimo eso. Bueno, y también para poner aquí en contexto los hermanos que ya están conectados, ya hay más de 100 personas ahí. Bendiciones, hermanos. Vamos a tener una corta conferencia, pero sé que va a ser muy significativa, y ojalá podamos tenerte acá. Te abrimos las puertas, mi querido pastor José Carlos, a cuando quieras transmitir por acá, compartir contenido. De verdad que, y si te soy muy honesto, yo puedo ver la gracia de Dios trabajando sobre ti. De verdad que te admiro muchísimo ese trabajo. Y quiero presentar a Cevitas y quiero presentar a mi querido Héctor. Bienvenidos, hermanos. Me están acompañando aquí en esta conferencia para conversar al final, hacer algunas preguntas, y esa es como la labor de los hermanos acá. Pueden presentarse y le damos pie entonces a José Carlos para que comience con su entrevista, con su conferencia, pero. Héctor, perdón. Bueno, sobre todo agradecerle al hermano José Carlos Pastor que dedique parte de su tiempo, que sabemos que el trabajo pastoral y la fe y nuestra vida personal es bastante atareada, y apartar este espacio por amor a la fe, por amor a los hermanos, es importantísimo. Y bueno, al igual que tú, Jonathan, un aprecio y una estima particular por este trabajo que viene haciendo. Lo venimos siguiendo de cerca desde hace un tiempo atrás, y yo no sé si él habrá asociado ya, pero conversamos en esta semana también de una actividad que vamos a tener el próximo fin de semana. Así que, como tú lo decías al principio, esto no es una casualidad. El Señor nos está moviendo por este camino. Así es. Cevitas, ¿cómo estás? No te escuchamos. Ahora sí, ya. Ahora sí. No, pues muy animado y emocionado por lo que vamos a ver ahorita, que va a ser una exposición que yo creo que va a ser de bendición para mucha gente, porque, como bien lo decía el pastor, es un movimiento que está teniendo mucho auge, y es ahí donde yo creo que los apologetas cristianos están quedando cortos, ¿no? Entonces vamos a aprender de este maestro cómo defender desde nuestra posición todas esas objeciones, por así decirlo, judías en contra de Jesús, ¿no? Entonces, muchas bendiciones al pastor y a Jonathan, y gracias por invitarme. Buenísimo. Bueno, mi querido José Carlos, esto es completamente tuyo. Si vas a compartir pantalla, no hay ningún problema, puedes compartir automáticamente y ahí se va a ver todo reflejado en redes. Hermanos, nos gustaría saber ahí también de dónde nos leen. Vamos a estar pendientes de los comentarios, respondiendo. Si necesitan responder de manera escritural, de qué país se conectan, escríbanos ahí mientras el pastor José Carlos va haciendo sus preguntas. Si quieren hacer preguntas, pueden ir anotándolas para facilitárselas al pastor, y en la medida que podamos dar respuestas, pues el pastor les estará compartiendo, y al final tenemos una pequeña charla por acá, otro par de preguntitas que de pronto nos surgirán, que estoy casi seguro, pero sabemos que también este hombre lo ha levantado el Señor para dar respuesta en lo posible, ¿verdad, mi hermano? Entonces, te abrimos aquí el conversatorio, ¿vale? Bueno, muchas gracias, y de verdad que muy motivado, porque bueno, la verdad es que me siento un poco viejo, ¿verdad? Entre estos muchachos tan jóvenes. ¿Qué edad tiene, José? ¿Qué edad tiene? Me estás haciendo sentir joven. Tengo 33. No, pero no, estamos... Tengo 33. No, puro joven. Está viejito, está viejito. Bueno, aquí el más viejo soy yo, así que tengan paz. Tengan Y paz. aquí el más niño. Ah, ¿de veras? ¿De veras? Sí, sí. Bueno, yo los veo muy jóvenes, así que me alegra saber que hay gente joven que está trabajando en apologética, y sobre todo en esta apologética tan importante que es, como lo decía bien Sebastián,
que tiene que ver con el tema de los judaizantes. Bueno, yo quisiera decirles, hermanos, que cuando el hermano me pidió, Jonathan me pidió que compartiera este espacio, inmediatamente me puse a pensar qué tema podemos hablar, porque cuando nosotros estamos hablando de los temas de los judaizantes, hay varias doctrinas que hablar. Podríamos hablar del Shabbat, este es un tema que voy a tocar con el hermano Héctor la otra semana. Podríamos hablar de la circuncisión, si los gentiles debemos o no circuncidarnos. Podríamos hablar también sobre cuál es el papel de la Torá en el nuevo pacto. ¿Para qué sirve la Torá en el nuevo pacto? ¿Debemos los gentiles guardar o no la Torá? Podríamos hablar de la Trinidad, porque los movimientos judaizantes son unicitarios también. Podríamos hablar de una gran cantidad de temas. ¿Debemos guardar las fiestas o no? ¿Podemos comer cualquier cosa? Sin embargo, yo me puse a pensar y creo que el tema más conveniente para introducirnos es este tema que escogí hablarles a ustedes el día de hoy, que es el sínodo antijudaizante. De eso es lo que yo quiero hablarles a ustedes hoy con relación a esta exposición que voy a hacer, el sínodo antijudaizante. Bueno, yo primero quisiera agregar, y me gustaría si los que nos están escuchando, si tienen para tomar nota, ¿por qué razón decir el sínodo antijudaizante y no llamarlo comúnmente, como se llama en la mayoría de las Biblias, el Concilio de Jerusalén? Porque la mayoría de las Biblias lo llaman de esta forma, el Concilio de Jerusalén, basado en Hechos capítulo número 15. Sin embargo, yo considero que el título de esta perícopa de la palabra de Dios debería ser este que les estoy diciendo, el sínodo antijudaizante. ¿Por qué razón? ¿Por qué no debería llamarse el Concilio de Jerusalén? Por una razón, porque el problema no ocurrió en Jerusalén. Ya ahí empezamos mal, si nosotros creemos que es solamente un concilio de Jerusalén. Realmente, ustedes saben que la Biblia originalmente no se escribió con capítulos, ni se escribió con versículos, sino que esto se agregó con el paso del tiempo. Y realmente es una lástima completa de que el capítulo número 15 comienza donde comienza, porque realmente el capítulo número 15 debería comenzar en Hechos capítulo número 14, versículo 24. Ahí debería comenzar el capítulo 15, porque este es el contexto de esta historia. Entonces yo quiero que ustedes lean conmigo. Primero vamos a leer Hechos capítulo 14 del 24 al 27 para que entendamos el contexto, porque ahí, insisto, ahí es donde debería haber empezado el capítulo número 15. Y este es un problema, y le quiero decir a los hermanos que están estudiando la Biblia y a los que están avanzando en el estudio de la Biblia, que tenemos que tener muchísimo cuidado con respecto a esto de la división de los capítulos de la Biblia, porque esto nos hace cometer errores doctrinales muy grandes. Voy a dar un ejemplo rápido. Cuando nosotros leemos el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense en sus Biblias. La mayoría de las Biblias tiene un subtítulo ahí que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Ese subtítulo no debería estar ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo, Jesús le dijo eso a Nicodemo. Lo que pasa es que ese subtítulo nos hace creer que esta es una declaración teológica del apóstol Juan. No, si ustedes siguen leyendo, después van a encontrar, después de estas cosas, ¿cuáles cosas? La conversación de Jesús con Nicodemo. Entonces, esta división de capítulos nos hace cometer errores. Lo mismo pasa con Génesis capítulo número 2. Génesis capítulo número 2 debería empezar en Génesis capítulo 2, versículo 5. Ahí debería empezar, porque los primeros 4 versos de Génesis capítulo número 2 todavía está hablando del séptimo día de la creación, del primer relato de la creación. Entonces, lo mismo pasa acá con este capítulo número 15 de Hechos. Ya solo por dividirlo ahí y poner ahí el inicio del capítulo, ya vamos mal, porque está mal dividido. Entonces vamos a leer el versículo 24. Dice, pasando por Pisidia, fueron a Panfilia, y después de hablar la palabra en Perge, bajaron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía,
donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Entonces, vamos a empezar a aclarar el contexto. ¿Dónde ocurrió este problema? Para que lo apunten, en Antioquía, que es la iglesia madre del apóstol Pablo. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos. No hay hombres de Dios sin una autoridad, no hay hombres de Dios sin una iglesia a la cual rendirle cuentas. Lean ustedes el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo, todas sus misiones las comenzó en Antioquía y las terminaba en Antioquía, porque los hermanos de Antioquía lo enviaban y él regresaba a Antioquía a dar cuentas. Y así ocurre también con los 12, con los apóstoles. Ellos tenían una autoridad, aún siendo los 12, ellos tenían una autoridad y era Santiago, el obispo de Jerusalén. Entonces, aquí vemos que Pablo regresa a Antioquía, donde dice la Biblia en el versículo 26, de allí llegaron a Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y dice el versículo 27, y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, ¿qué es esto? Esto es un informe de la misión. Ellos están dando un informe de su misión, de la misión que hicieron. Les informaron de todo lo que Dios hizo con ellos y cómo habían abierto a los gentiles una puerta de fe. Y se quedaron con los discípulos no poco tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que aprender? Que el problema surgió en Antioquía, la iglesia madre del apóstol Pablo. Ahora sí, comencemos a leer, por favor, Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante. Vean ustedes la conexión de lo que venimos leyendo. Pero algunos de los que habían bajado de Judea, ¿hacia dónde? Hacia Antioquía. Pero algunos de los que habían bajado de Judea decían a los hermanos, si no sois circuncidados conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, vean ustedes que aquí, conforme estamos leyendo esto, voy a leer hasta el 5 para hacer algunas aclaraciones. Y cuando surgió una discordia y una controversia no pequeña de parte de Pablo y Bernabé contra ellos, dispusieron que subieran a Jerusalén Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para hablar acerca de esta cuestión. Ellos entonces, encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Versículo número 5. Y este versículo hay que marcarlo con lápiz, si tienes ese hábito. Pero algunos de los que habían creído de la secta de los fariseos se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Ok, aquí vamos, lo primero que vamos a hacer es definir quién es un judaizante. Y lo primero que vamos a definir es lo siguiente. Lo primero que tenemos que aprender de los judaizantes. Los judaizantes en el siglo I no eran un solo grupo. No estaban unificados. Porque si ustedes ponen atención, en el capítulo 15, versículo 1, se nos está hablando de unos judaizantes que fueron a Antioquía, y en Antioquía, donde estaba Pablo y Bernabé, dijeron que para la salvación era necesario circuncidarse. ¿Ok? Aquí tenemos el primer grupo de judaizantes, los que enseñaban que para la salvación era necesario circuncidarse. Ahora, en segundo lugar, si ustedes ven el versículo 5, ahora nos está hablando de otro grupo de judaizantes, porque dice el versículo 5. Bueno, recuérdense que ellos llegaron a Jerusalén, versículo 4. Ven, es otro contexto. El primer encontronazo de Pablo y Bernabé ocurrió en Antioquía. Y ahora, en Jerusalén, versículo 5, se levantaron algunos que eran de la secta de los fariseos y dijeron, es necesario circuncidarlos y mandar que guarden la ley de Moisés.
Entonces, ¿qué estamos aprendiendo, queridos hermanos? Lo que estamos aprendiendo es específicamente que los judaizantes que nos muestra Hechos capítulo 14 y Hechos capítulo 5 son dos judaizantes. ¿Cuáles son? Los de Antioquía, que enseñaban que para salvarse, para temas salvíficos, era necesario circuncidarse, y estaban otros judaizantes que eran los que estaban en Jerusalén, específicamente de la secta de los fariseos, y que enseñaban que los gentiles estaban obligados a circuncidarse y a guardar la ley, pero nótese que nunca dijeron nada con relación a la salvación. Lo vemos. No mencionaron nada con respecto a la salvación. Los de Antioquía decían que para ser salvo había que circuncidarse. Los judaizantes de Jerusalén solamente sostenían que había que circuncidarse, que había que guardar la ley, pero nunca dijeron nada que esto fuera como un requisito para salvación. ¿Lo entendemos? Entonces, esto es lo primero que estamos aprendiendo. Los judaizantes en el siglo I no eran un grupo unificado, y los judaizantes del siglo XXI tampoco son una secta unificada. De judaizante en judaizante encontramos cuentos diferentes. Hay algunos que no tienen problema que usted diga Jesús, hay otros que dicen que si usted dice Jesús, está diciendo caballo, y que mejor diga Yeshua. Hay algunos que dicen que no diga Yeshua, porque ni siquiera es Yeshua, porque si no es Yahshua. O sea, hay cuentos de cuentos judaizantes. Cuentos de cuentos judaizantes. Esto es lo primero que encontramos en común. No eran uno en el siglo XXI, no son uno no eran uno en el siglo I. Pero, ¿quiénes son los judaizantes de Antioquía y de Jerusalén? ¿Quiénes son? Muy sencillo. Son personas judías que quieren obligar a los gentiles a que guarden la ley, a que se circunciden, y hay otros aparte de ellos que quieren insinuar que esto es necesario para salvación. ¿Ok? ¿Cuál es la gran diferencia entre los judaizantes de ahorita con los judaizantes del siglo XXI? ¿Cuál es la gran diferencia? Bueno, la gran diferencia es que por lo menos los judaizantes del siglo I tenían cierta excusa. Ellos eran verdaderos judíos y todavía no entendían bien la nueva fe en Jesucristo, no entendían bien el nuevo pacto. Esto es algo que hace poco lo estuve hablando con el pastor doctor Armando Alducin en una entrevista que le hice. Él explicaba de que, como por ejemplo, cuando un católico se convierte al cristianismo, es un proceso de 1 o 2 años para que entienda cómo funciona realmente el cristianismo. Lo mismo le pasaba a estos judaizantes de Antioquía y de Jerusalén. Ellos no entendían bien la doctrina, no entendían todavía bien de qué trataba el nuevo pacto. Pero la diferencia con los judaizantes del siglo XXI es absurda, porque los judaizantes del siglo XXI ni siquiera son judíos, no son hebreos, son gentiles que quieren obligar a los gentiles a que guarden la ley. Qué absurdo, ¿no? Porque con los que se enfrentaron los apóstoles y Pablo eran verdaderos judíos, eran hebreos, eran hijos de vientres judíos, eran descendientes directos de las 12 tribus de Israel. Sin embargo, los judaizantes de hoy son más latinos que mandados a hacer. Más latinos que mandados a hacer. Entonces, esto es completamente absurdo. Y no son judíos prosélitos. Los judaizantes tampoco son judíos prosélitos. Eso lo aclaro ya porque veo que se está haciendo un comentario acá en el chat de Teología Paulina. No son judíos prosélitos, porque un judío prosélito, pónganme mucha atención, ¿quién es un judío prosélito? Es aquel gentil que sin ser cristiano se convierte al judaísmo. ¿Lo vieron? Entonces, vamos a definir los conceptos. ¿Quién es verdaderamente un judío? Un judío es aquel hebreo que, siguiendo su religión ancestral,
el judaísmo, que sigue su religión ancestral, el judaísmo. Ese es un judío. Ahora, es muy interesante que los judaizantes nos quieren decir que los judíos son los descendientes de Judá. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, permítanme decirles que como Satanás, ¿verdad? En el huerto del Edén, entre verdad y mentira, es eso. Precisamente porque Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo número 5, párrafo 6, vuelvo a repetir, Flavio Josefo en su libro Antigüedades de los Judíos, libro 11, capítulo 5, párrafo 6, Josefo dice lo siguiente. Dice Josefo: dicho esto, ordenó a los magistrados que midieran las murallas y que el trabajo que se repartiera por los poblados, de acuerdo con las fuerzas de cada uno. Prometió que él con los suyos cumpliría su parte. Dispuesto así se disolvió la asamblea y los judíos se entregaron a su trabajo. Vean lo que ahora va a decir Josefo. Se llaman judíos desde el día que subieron de Babilonia, pues eran de la tribu de Judá los primeros que llegaron a aquellos lugares, y así se llamó a todos ellos y a la región. Entonces vemos que es verdad que a los judíos se les llamó así también porque muchos de ellos eran descendientes de la tribu de Judá. Pero lo que tenemos que aprender es esto: conforme Josefo va avanzando en su relato de la historia de Israel en Antigüedades de los Judíos, luego Josefo mismo va a empezar a intercambiar el concepto judío por israelita. Eso va a ser intercambiable. Judío e israelita para Josefo son sinónimos después. Y no solo eso, si ustedes leen Primera de Macabeos, capítulo número 1, que es un libro histórico, Primera de Macabeos, lean todo Primera de Macabeos, capítulo número 1. Ustedes van a encontrar que el término judío e israelita son términos intercambiables. O sea que ya judío en el tiempo de Jesús ya no significa los descendientes de la tribu de Judá. ¿Cuál es el significado de la palabra judío en el tiempo de Jesús? Es un significado completamente religioso. ¿Quién es un judío en los evangelios? Cualquier israelita, cualquier miembro de las 12 tribus de Israel que practique el judaísmo. ¿Qué evidencias tenemos acerca de esto? Vamos rápidamente, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo número 2. Juan, capítulo número 2. Juan, capítulo número 2. Bien, dice así. ¿Ok? Dice así Juan, capítulo número 2, versículo 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Vean lo que dice, la Pascua de los judíos. ¿De quién era la Pascua? ¿Solamente de la tribu de Judá? No, la Pascua era de todos los hijos de Israel, de las 12 tribus. Entonces vean ustedes que Pablo dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, con un significado religioso. Ahora vean lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo número 2. Antes de leer este pasaje, yo quisiera aclarar de que cuando Jesús estaba en la tierra y él estaba en Jerusalén, tenemos que recordar que nosotros tenemos que recordar que en el tiempo de Jesús no solo habían en Jerusalén descendientes de la tribu de Judá, también habían descendientes de otras tribus. Eso lo dicen los evangelios. Por supuesto, si ustedes leen el evangelio de Lucas, habla de Ana, profetisa de la tribu de Aser. ¿Ok? Entonces, en el tiempo de Jesús, Jerusalén no solo está ocupada por descendientes de la tribu de Judá, está también ocupada por descendientes de las otras tribus. Y esto basta con leer Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, porque cuando se dividió el reino, cuando Roboán se quedó solo con la tribu de Judá y de Benjamín, si nosotros leemos Primera y Segunda de Crónicas, vamos a encontrar que muchos israelitas devotos de las otras tribus y levitas devotos se pasaron junto con el reino del sur. Entonces, cuando Israel regresó del exilio babilónico,
no solo regresaron judíos de Judá, sino que regresaron judíos de las 12 tribus. Y vean lo que dice Primera de Tesalonicenses 12:15. Primera de Tesalonicenses 12:15. Dice Pablo, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que los expulsaron y no agradan a Dios y son hostiles a los hombres. Pero voy a leer el versículo 14. Vean lo que dice. Porque vosotros, hermanos, llegasteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues también vosotros padecisteis las mismas cosas a manos de vuestros propios compatriotas, como también ellos de los judíos, los cuales no solo mataron al Señor Jesús y a los profetas, sino que nos expulsaron y no agradan a Dios y son hostiles a todos los hombres. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo que los judíos mataron al Señor Jesús y a los profetas. Pregunta, ¿solo la tribu de Judá participó de la muerte de Jesús? No. ¿Quiénes fueron los que negociaron la muerte del Señor? Los sacerdotes, ¿verdad? ¿Y los sacerdotes de qué tribu son? De la tribu de Leví. ¿Ok? Entonces, es insostenible decir, históricamente hablando, que un judío en el contexto del Nuevo Testamento es un descendiente de la tribu de Judá. No es verdad. Un judío en el tiempo de Jesús es todo aquel que practica el judaísmo. Ahora, para rematar, para darle un bolazo a esto y cerrar este tema rápidamente, vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo número 2. Cualquier persona que ha estudiado el libro de Romanos, la epístola a los Romanos, sabe que Pablo en Romanos capítulo 1 le está hablando a los gentiles. Así dice Romanos capítulo 1, versículo 5 en adelante. Por medio del cual recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe entre todos los gentiles. Y después dice el verso 7, a todos los que estáis en Roma. Pablo en Romanos capítulo 1 le está hablando a los gentiles. Pero ¿a quién le está hablando Pablo en Romanos capítulo 2? A los judíos. Tanto así que el capítulo 2, versículo 17 dice esto. Pero si tú eres llamado judío y te apoyas en la ley y te jactas en Dios y conoces la voluntad y apruebas las cosas esenciales al ser instruido por la ley y te has convencido de que eres guía de ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de necios, maestro de niños, y teniendo en la ley la formulación del conocimiento de la verdad, vean que Pablo le está hablando a los judíos. Pablo en Romanos capítulo 2 está por definir quién es verdaderamente un judío. Y Pablo dice lo siguiente, dice así Pablo, porque la circuncisión, estoy leyendo Romanos 2:25, porque la circuncisión ciertamente aprovechará si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha llegado a ser incircuncisión. Por tanto, si el incircunciso, es decir, el gentil, guarda las ordenanzas de la ley, ¿no será tomada en cuenta su incircuncisión como circuncisión? Y si la incircuncisión, que es por naturaleza, cumple la ley, te juzgará a ti, que a pesar de la letra y de la circuncisión, eres transgresor de la ley. Y vean lo que dice Pablo en el versículo 28. Pues no es judío el que lo es en el exterior, sino ni es incircuncisión la que aparece en el exterior de la carne. Cuando Pablo está definiendo quién es verdaderamente un judío, ¿qué dijo Pablo? Porque el verdadero judío es el de la tribu de Judá. No, Pablo no dijo eso. Pablo dijo que el verdadero judío es el que lo es en el corazón. Entonces, Pablo está hablando que los verdaderos judíos que han circuncidado el prepucio de su corazón, por supuesto que van a reconocer al Mesías. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Pero vean ustedes que Pablo también enseñó que el judío tiene una connotación religiosa, no regional. ¿Lo vemos? Entonces, ¿el judío quién es? Aquel hebreo que practica su religión ancestral, el judaísmo. ¿Quién es un judío prosélito? Un gentil que sin haber sido cristiano se convirtió al judaísmo. Estos judíos prosélitos aparecen en Hechos capítulo número 2, en la fiesta de Pentecostés. Ahí se habla de muchos prosélitos. ¿Quiénes son esos prosélitos?
gentiles que se convirtieron al judaísmo y que iban a celebrar la fiesta de Pentecostés. ¿Quién es un verdadero judío mesiánico? ¿Quién es un verdadero judío mesiánico? Pablo. Pablo es un verdadero judío mesiánico. Pedro es un verdadero judío mesiánico. Son hebreos que practicando el judaísmo han creído en Jesús como el Mesías de la nación de Israel. Ese es un verdadero judío mesiánico. ¿Quién es un cristiano gentil? Pues nosotros cuatro que estamos acá en esta enseñanza de hoy, somos gentiles que hemos creído en el Mesías. ¿Quién es un judaizante? Es todo aquel falso cristiano que intenta hacer que los gentiles se comporten como judíos. Esos son los judaizantes. Y estos eran los judaizantes con los que Pablo estaba combatiendo en Antioquía y con los que Pablo estaba combatiendo en Jerusalén. Ahora, para ir terminando esta enseñanza, volvamos un momento, por favor, a Hechos capítulo número 15, porque ahora quiero resaltar algo de la enseñanza. ¿Por qué el título de esta enseñanza se debería llamar, por qué debería comenzar en Hechos capítulo 14, versículo 24? ¿Por qué debería decir el título el sínodo antijudaizante? ¿Por qué no el concilio? Bueno, ya quedó claro por qué no de Jerusalén, porque el problema no fue solo de Jerusalén. Pero ¿por qué no concilio? ¿Por qué no concilio? Porque si ustedes estudian la etimología de concilio, la palabra concilio está relacionada con reuniones políticas que hacían los romanos. Eso era un concilio. Pero la palabra sínodo está relacionada con la palabra Sanedrín, y la palabra sínodo significa una reunión de judíos. Eso es un sínodo. ¿Lo entendemos? En Hechos capítulo 14, del 24 en adelante, no vamos a tener un concilio de Jerusalén, porque ¿qué es lo que estoy queriendo enseñar? No son gentiles reuniéndose para ver qué hacer con los otros gentiles que creen en el Mesías. Es un sínodo, es decir, son judíos mesiánicos que se están reuniendo para saber qué tenemos que hacer con los gentiles que se están empezando a convertir al Mesías. Eso es. ¿Ya lo entendemos? No son gentiles viendo a ver qué hacer con otros gentiles. Es los primeros judíos mesiánicos reuniéndose para discutir en la presencia del Espíritu Santo qué hacer con aquellos gentiles que se añaden a la fe en el Mesías. Entonces, ahora leamos del 7 en adelante para ir terminando esta enseñanza. Vean lo que dice. Entonces, los verdaderos judíos mesiánicos se reunieron, y esto es lo que se nos registra de ese sínodo. Leo desde el 7 en adelante. Después de mucha discusión, se levantó Pedro, y aquí Pedro es muy importante, porque si ustedes leen Hechos capítulo 10, ahí fue cuando por primera vez se convirtieron los gentiles en la casa de Cornelio. Por eso es que Pedro se levantó a hablar, porque Pedro fue el que abrió, por decir así, la puerta de la salvación con su primer mensaje a los gentiles. Cuando Cristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, no le estaba diciendo que es que allá en el cielo iba a estar parado en un portón como un guarda, ¿verdad? Abriéndole al que se salva o al que no se salva. No. ¿A qué se refiere Pedro con esto? Jesús se refirió con esto. Es que Pedro fue en Hechos capítulo 2 el primero que le predicó a los judíos, y los judíos se convirtieron al Mesías. Y Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles, y también ellos se convirtieron al Mesías. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. A eso se refería. Después de mucha discusión, se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Se está refiriendo a Hechos 10. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y nada distinguió entre nosotros y ellos,
purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, mediante la gracia del Señor Jesús, creemos ser salvos de igual modo que ellos. Hay que poner mucha atención a lo que Pedro dijo en el versículo 10 y en el versículo 11, porque con esto que Pedro acaba de decir, se acaba de apiar a los gentiles, perdón, a los judaizantes de Antioquía y se acaba de apiar a los judaizantes fariseos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque vean lo primero que Pedro va a decir va dirigido a esos judaizantes que no enseñaban que fuera necesario para salvación guardar la ley y circuncidarse. Pedro se va a dirigir primero a ellos con estas palabras: ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ahí Pedro le contestó a los judaizantes de Jerusalén: no tienten al Señor poniendo sobre los gentiles un yugo que nosotros ni siquiera pudimos cargar. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? El versículo 11 va dirigido a los judaizantes del verso 1. Antes bien, mediante la gracia, ojo esa palabra, gracia, del Señor Jesús, creemos ser salvos de igual modo que ellos. ¿Lo están viendo? A esos judaizantes de Antioquía que dijeron que había que ser salvos, para ser salvos había que circuncidarse, Pedro acaba de refutarlos diciéndoles que el cristianismo enseña que somos salvos por gracia. Entonces dice así el versículo 12: entonces toda la asamblea calló y oían a Bernabé y a Pablo describiendo cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones, hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y reconstruiré el tabernáculo de David, que estaba caído, y reconstruiré sus ruinas y volveré a erigirlo, para que el resto de los hombres, ojo ahí, Santiago, Jacobo, está enseñando que aquí había una profecía para los gentiles, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Santiago, el obispo de Jerusalén, estuvo de acuerdo con Pedro, estuvo de acuerdo con Pablo y Bernabé, y dijo que efectivamente la Tanaj, el Antiguo Testamento, profetizaba que se iba a levantar el tabernáculo caído de David, es decir, el linaje de los reyes de David, porque Jesús es el rey que se levanta, y que cuando se levantara ese rey, los gentiles iban a invocar el nombre del Señor. Ahora vean lo que dice en el versículo 19, Jacobo: por lo cual yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten a Dios, sino escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación y de lo estrangulado y de la sangre, porque Moisés desde generaciones antiguas tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que él es leído en las sinagogas cada sábado. ¿Qué es lo que está diciendo Santiago? Santiago concuerda que no se deben añadir dificultades a los gentiles, y que lo único que conviene pedirle a los gentiles es 4 cosas: que se abstengan de lo contaminado a los ídolos, que se abstengan de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. ¿Por qué de lo estrangulado? Porque un animal estrangulado, cuando se come un animal estrangulado, se está comiendo con su sangre. Por eso es que Santiago dice que los gentiles harán bien en guardar estas cosas. ¿Por qué Santiago pidió esto? ¿Por qué Santiago pidió esto? Muy sencillo. El versículo 21 lo deja claro. Porque Moisés, desde el pasado, en cada ciudad tiene una sinagoga donde en cada sábado hay judíos que enseñan. Entonces, Jacobo
está recomendándole a los gentiles que para que haya un buen trato entre ellos y los judíos, es conveniente que ellos guarden estas 4 cosas. Ahora, aquí con esto yo voy a ir ya concluyendo. Miren, ya es un año, más de un año, estar tratando con judaizantes. Y los judaizantes repiten todos como loros. El versículo 21 le intentan dar un giro. ¿Saben ustedes qué es lo que dicen los judaizantes del versículo 21? Los judaizantes intentan decir que Jacobo dijo que los gentiles tenían que empezar por estas 4 cosas, cuidarse de los ídolos, de la fornicación y del estrangulado y de la sangre, y que después los gentiles irían todos los sábados a las sinagogas a aprender Torá para aprender a guardar las otras cosas. Les hago una pregunta. ¿Eso dice el versículo? No, no dice eso. Pero todos los judaizantes con los que nosotros tratamos, todos como loras repiten esto. El versículo 21 dice que los gentiles después van a tener que ir los sábados a aprender a guardar Torá. ¿Eso dice el versículo? No, no dice eso. Y lo voy a leer 3 veces para que les dé vergüenza a los judaizantes que están escuchando estas enseñanzas y que las intentan trolear. Porque vean lo que dice el versículo. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Leo otra vez. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Y leo una última vez más. Porque Moisés, desde generaciones antiguas, tiene en cada ciudad sus predicadores, puesto que es leído en las sinagogas cada sábado. Señores judaizantes, el versículo no dice lo que ustedes quieren que diga. El versículo dice lo que dice y punto. Eso es todo. Ahora, este versículo que se puede considerar de significado oscuro, ¿qué fue lo que quiso decir Jacobo cuando dijo esto de que Moisés es predicado desde la antigüedad y tiene sus predicadores desde cada sinagoga? Yo ahorita le di un significado. El significado que yo di fue que al haber judíos en cada ciudad, era bueno que los gentiles guardaran estas cosas para que hubiera un trato armonioso entre judíos y gentiles. Pero voy a aplicar el mismo principio para mí mismo. ¿Dice el versículo lo que yo dije? Tampoco. Tampoco lo dice. Lo que yo acabo de interpretar, tampoco lo dice el verso. Pero hay un principio de interpretación bíblica que dice que los pasajes oscuros se interpretan a la luz de los pasajes que están claros. Y todo el contexto del capítulo 15 está clarísimo. No se añadan a los gentiles más cargas. Ahora, vean qué interesante, para ya terminar, porque aquí pasa algo muy importante. Los apóstoles van a enviar una carta, y dice el versículo 22, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia enviar de entre ellos varones escogidos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, el que se llamaba Barsabás, a Silas, varones reputados entre los hermanos, y escribir por manos de ellos los hermanos apóstoles y los ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. Por favor, si usted está apuntando acá, rayando con lápiz, miren, yo lo tengo rayado con lápiz. No sé si se ve bien. Creo que no se ve bien, pero yo tengo todo esto dibujado en amarillo. ¿Por qué? ¿Sabes qué deberías ponerle ahí? Deberías poner la opinión de los apóstoles por escrito. Ellos escribieron una carta. La carta dice, los hermanos apóstoles y los ancianos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, Siria, Cilicia, saludos. ¿Saben ustedes qué hubieran escrito ustedes, señores judaizantes, que escuchan esta enseñanza? ¿Saben ustedes qué hubieran escrito? Ustedes hubieran escrito esto, lo siguiente, más o menos ustedes hubieran escrito esto. Como ustedes los gentiles realmente son casa de Judá, porque ustedes se mezclaron con las 10 tribus de Israel y realmente ustedes son casa de Israel, al ser ustedes casa de Israel, efectivamente ustedes tienen que guardar circuncisión, guardar sábado, comer kosher, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes hubieran escrito, si ustedes hubieran tenido la oportunidad de escribir. Pero gracias a Dios,
los apóstoles fueron los que escribieron, porque vean lo que dice el versículo 4. Por cuanto oímos que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, primera característica de los judaizantes y de las sectas judaizantes, no tienen comisión apostólica. Señores judaizantes, ustedes enseñan una doctrina que no es apostólica. 2, a los cuales no hemos comisionado, que os inquietaron con palabras perturbando vuestras almas. Señores judaizantes, ustedes inquietan con palabras y perturban las almas de las personas. Y lo digo con mucha autoridad, porque en la página ustedes no tienen idea la cantidad de gente que nos ha escrito contándonos el dolor de muchas familias donde uno ha caído en una secta judaizante y ya ni siquiera se puede sentar a comer en paz en una mesa, porque si están orando por los alimentos y dicen el nombre de Jesús, ya brincan los judaizantes diciendo, no diga Jesús, diga Yeshua. Ustedes perturban las almas. Pero vean lo que dice el versículo 25. Nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de palabra las mismas cosas. Versículo 28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de la sangre, de las cosas ahogadas, de la fornicación. Bien haréis en absteneros de tales cosas, tened salud. Punto. Nos pareció bien a nosotros los apóstoles y al Espíritu Santo no pedirles a ustedes más que estas 4 cosas. Y ya sé que seguramente ustedes, hermanos que están revisando los chats, yo ahorita estoy más centrado en la enseñanza, ya estoy seguro que más de un judaizante está poniendo, entonces quiere decir que podemos adulterar, que podemos robar, quiere decir que podemos fornicar, porque solo se nos pidió 4 cosas. A ver, vamos a aclarar algo. La ignorancia de la doctrina de Paulo, si tú escribiste esas cosas ofenden por completo. Porque si tú leyeras Romanos capítulo 2, ¿quién te dice que el código moral de Dios depende de la ley de Moisés? Cuando Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y el mal, ¿qué dice Génesis capítulo número 1? He aquí el hombre es conocedor del bien y del mal. Eso se llama la ley de la conciencia. Romanos capítulo 2. Por supuesto que nosotros no vamos a fornicar, ni a robar, ni a blasfemar, ni estas cosas, porque tenemos una ley, señoras y señores, que se llama la ley de la conciencia. Así que, para concluir, esta es la opinión de los apóstoles. Esta es la opinión de los apóstoles. Estas son las 4 cosas que se nos encomendaron. He escuchado muchos judaizantes diciendo que la Biblia dice, Jesús dijo, si me amáis, guardarás mis mandamientos. Amén, amén, amén. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios, pero no tenemos por qué guardar los mandamientos que no son para nosotros, como el Shabbat, por ejemplo. Éxodo 31:16. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat como un pacto perpetuo entre Dios y ellos, punto. Ese no es un pacto de nosotros, ni es un mandamiento para nosotros, por eso no lo guardamos. Pero lo que sí es un mandato de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, es que de estas 4 cosas no se le puede exigir nada más a los gentiles. Este es un mandato del Espíritu Santo. Así que te devuelvo el argumento, querido judaizante que me escuchas, y te digo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y este es un mandato apostólico. No impongan a los gentiles más cosas, ni se les inquiete más. Queridos hermanos, he terminado mi exposición. Muchísimas gracias, querido pastor. Bueno, a mí me encanta porque cuando te escucho hablar, hablas con autoridad, como tú dices, y yo creo que cuando un cristiano y de verdad tiene convicción en su corazón, debería hablar de esa manera. No sé, mis queridos compañeritos, ¿cómo están? ¿Están despiertos? No se vayan a dormir, que aquí está el maestro tirando
María, hombre. Cuando yo digo una cosa de las que yo también siento en mi corazón, cuando un cristiano tiene convencimiento de lo que el Señor le ha revelado, cuando el Señor se le ha revelado, debe hablar así, convencido de lo que cree. Y bueno, tengo muchas preguntas, también hay un par de preguntas en el chat, y no sé, me gustaría empezar por alguna pregunta y les voy dejando también a ustedes espacio, ¿vale? También a las personas que están en vivo, pueden ahí poner el hashtag pregunta o en mayúscula pregunta para identificar que sea una pregunta por los comentarios, por favor. Y empiezo por esta. Dice Daniel Guevara, que estuvo muy pendiente. Saludos, hermano. Dice que un cristiano guarde el Shabbat, ¿se puede considerar como judaizante? Porque el Shabbat es uno de los 10 mandamientos y dicen que no prohibió guardarlo los creyentes. Ya había respondido, pero como para hacer énfasis ahí, José Carlos. Con mucho gusto, hermano. Mira, yo te voy a decir una cosa. Pablo enseñó que el que quiere guardar un día lo hace para Dios, y el que quiere guardar toda la semana lo hace para Dios. El que no quiere comer algo lo hace para Dios, y el que ora con acción de gracias y come de todo lo hace para Dios. Entonces, si tú quieres guardar Shabbat para Dios, perfecto. Yo, en el trato que tengo directamente con judíos, yo mismo, en la hora de la evangelización con varios judíos que conozco, yo mismo he ido a sus casas y he guardado Shabbat con ellos. No hay ningún problema. Lo que está mal es enseñar que los gentiles hacen mal en no guardar el Shabbat. A ver, vamos a dejar algo claro. No hay un solo registro en el Nuevo Testamento de los cristianos gentiles guardando Shabbat. Así que no hay registros históricos y no hay un solo pasaje donde el apóstol de los gentiles le diga a los gentiles que deben guardar Shabbat. Entonces, no lo impongan. El Shabbat, por supuesto que es un pacto eterno. Por eso es que aparece Pablo celebrando Shabbat en Hechos de los Apóstoles. Pero Pablo es un judío mesiánico. Leo rápidamente Éxodo 31:16. Los hijos de Israel guardarán pues el Shabbat a fin de celebrar el Shabbat por sus generaciones por pacto perpetuo. Es una señal. Aquí la palabra señal es la palabra hebrea ot, que significa algo que distingue entre dos. Es una señal entre yo, Yahvé, y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, mas en el 7º día cesó y reposó. Por supuesto, cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, vemos a Pablo guardando Shabbat. Amén, amén y amén. Pero es que él es judío mesiánico. Pero lo que sí no vas a encontrar es un solo registro de un cristiano gentil guardando Shabbat. Así que, si tú quieres guardar Shabbat, excelente. Y lo haces para Dios, y gloria a Dios por eso. Pero no obligues a los gentiles a guardar Shabbat, porque no es nuestro deber. Buenísimo eso. Algo muy parecido a los diezmos, ¿no? O enseñarlo, obligarlo así con esa premura, así, ¿verdad? Me parece. Bueno, aquí... Totalmente. El diezmo no está obligado en el Nuevo Testamento. Claro. Si tú quieres diezmar, bien, pero si tú no diezmas, Dios no te va a maldecir, porque el diezmo era una cuestión de la cultura agrícola con Israel. Claro. Entonces, los cristianos gentiles no estamos obligados a diezmar. Claro. Más que todo de corazón, ¿no? Te hago otra pregunta. Exacto. ¿Por qué crees que, sobre todo en este tema, en esta posmodernidad, se está incrementando esta tendencia judaizante? Bueno, esa es una excelente pregunta. La Biblia dice en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Todo lo que una vez fue es lo que ahora es. Mira, no hay duda que de las 13 cartas que Pablo escribió, por lo menos en 10 de ellas, Pablo está combatiendo a los judaizantes. Los judaizantes eran la secta de dolores de cabeza del apóstol Pablo. Hace unas semanas entrevisté al doctor Samuel Milos y él dijo algo muy interesante. Cada vez que Pablo abría una iglesia y se iba de esa iglesia, inmediatamente venían entrando los judaizantes a echar a perder el evangelio de la gracia. ¿Por qué razón los judaizantes tienen tanto poder ahorita? Te voy a explicar esto, hermano. Mira qué interesante. Del siglo II, sobre todo del siglo III para arriba,
¿cuál va a ser el problema de la iglesia? El problema de la iglesia va a ser la mezcla entre la política, lo romano, con la fe. Ese fue el problema que dañó históricamente a la iglesia durante muchísimos años. Pero en el siglo I, ¿cuál fue la secta que dañó muchísimo al cristianismo? Los judaizantes. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos algo en común con ellos. Es más, ¿por qué los judaizantes perdieron fuerza después del siglo I? Muy sencillo, porque los expulsaron de su tierra. En el año 70, los romanos expulsaron a los judíos de su tierra. Entonces, el judaísmo como institución y todo su sistema del templo se debilitó de tal manera que los judaizantes perdieron su poder. Pero en 1948, Israel, se funda el Estado de Israel. Entonces esto viene a dar un resurgimiento a los movimientos sionistas y un resurgimiento a los judaizantes. Y es algo interesante, porque nosotros somos una generación que tiene algo en común con la iglesia del siglo XXI. Y es que como iglesia estamos cohabitando con el Estado de Israel, con la nación de Israel. Y por eso es que los judaizantes han tomado tantísimo poder en este tiempo. Ah, ok, buenísimo ese dato, ¿no? Otra preguntita. Bueno, no sé si ustedes, chicos, tengan preguntas. ¿Tienen preguntas ustedes para darle un poquito de prioridad aquí? Pues yo ni tengo como una rapidita ahí como para dar espacio a las demás. Vale. Y como que conseguir como ese fervor, ¿no? A mí me surge la pregunta de por qué en el Antiguo Testamento, específicamente en Éxodo 2, hablando de la fiesta de la Pascua, se habla de la Pascua del Señor, ¿sí? De Jehová. Y ya en el Nuevo Testamento se habla de la Pascua de los judíos. Entonces, históricamente hablando, ¿cómo tú nos puedes dar luz de cómo se contrasta ese cambio? Porque pues siendo los apóstoles judíos mismos, se refiere a la fiesta de la Pascua de ellos, ¿sí? La Pascua de los judíos, pero antiguamente era la Pascua de Jehová. Amén. Claro, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tú tienes que entender que estas fiestas no son solamente, no son unidireccionales, son bidireccionales. Es decir, son fiestas que tienen que ver entre Dios y su pueblo. Por eso es que se puede decir que es la Pascua de Dios, porque Dios fue el que el 14 de Nisan envió al destructor y lo sacó con poder de Egipto. Y también es de los judíos porque ellos son los que están siendo liberados y ellos son los que fueron salvos del destructor. Entonces, por esta razón es que se le puede llamar la Pascua de los judíos y la Pascua de del Señor. Ahora, ¿pueden los cristianos guardar Pascua? No hay, guardar Pascua, celebrar la Pascua, no hay ningún problema. Nosotros, en la congregación que pastoreo en Río de Dios en Costa Rica, ahora este 14 de Nisan, vamos a estar reunidos recordando que ese fue el día en que el Señor murió. Por supuesto que para el cristianismo la fiesta de la Pascua tiene un gran significado, pero esto no significa que estamos guardando la Pascua judía. No estamos sacando 8 días antes toda la levadura y ¿verdad? Y pretendiendo de que tenemos que quemar todo el cordero si sobra algo para el día siguiente. No, esa no es la intención. Nos reunimos en Pascua para recordar que Jesús es nuestra verdadera Pascua. Buenísimo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ahí ustedes. Bueno, se nos fue el hermano Héctor, esperemos que regrese. Hay una pregunta que dice Mauri Trejo. Y bueno, yo creo que es más judaizante, pero creo que sí va en cuanto al tema que estamos hablando. Dice Mauri Trejo: algunos dicen que todas las afirmaciones de Jesús había que tomarlas únicamente en el contexto judío, incluyendo a él cuando dijo yo soy en varias ocasiones. ¿Sería un semitismo y se refería a sus enseñanzas y no a él mismo? ¿Cómo ves esta afirmación, José Carlos? Ya va un poquito. Ok, muy importante. Vean, hay que entender que nosotros tenemos que reconocer en la Biblia contextos y dispensaciones o épocas. Voy a decirte el problema de no reconocer una época. Hasta los judaizantes reconocerían esto. Mira qué interesante. Es como que yo agarre Génesis, capítulo número 1, versículo 28, y amparado en este pasaje que dice lo siguiente: y Elohim los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
dominad sobre los peces del mar y las aves de los cielos, sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, he aquí os he dado toda hierba que produce semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto, que produce semilla, os será de alimento. Eso es como que yo me agarre de este pasaje que enseña que cuando Dios creó a Adán y Eva en el paraíso, Dios les dio una dieta vegetariana. Es como que yo me agarre de este pasaje y quiera defender la dieta vegetariana. ¿Por qué eso es insostenible? Porque el pasaje debe interpretarse en su contexto. Esto fue en el tiempo de la ignorancia y cuando no había, en el tiempo de la inocencia y cuando no había pecado en Adán y Eva. Una vez entrado el pecado, comienza una nueva época y ya no se puede sostener la dieta vegetariana. Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Por supuesto que hay que reconocer los contextos, porque Jesús le enseñó a Israel, no le enseñó a los gentiles. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, capítulo número 1, son parte del Nuevo Testamento, por supuesto, pero pertenecen al Antiguo Pacto. Y hay que interpretar las cosas de acuerdo a su contexto. ¿Por qué no se puede juzgar a los apóstoles cuando echaron suertes para escoger al apóstol Matías? Porque es hasta Hechos capítulo 2 donde comienza el nuevo pacto, cuando recibieron el Espíritu Santo. Y era una costumbre típica del antiguo pacto echar suertes para conocer la voluntad de Dios. Entonces, lo que hicieron los apóstoles en Hechos capítulo número 1 tenía sentido en ese momento, pero esa es una práctica que ya no se puede hacer en el nuevo pacto, porque el nuevo pacto empieza a partir de Hechos capítulo número 2. Entonces, todo lo que dijo Jesús, ¿cuál debe ser nuestra posición con todo lo que dijo Jesús? Bueno, lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Todo lo que se dijo a los antiguos es para nuestra edificación, para nuestra esperanza y para nuestra consolación. Es para eso, por supuesto que es útil, pero cada texto en su contexto. ¿Quién es el que le habla a los gentiles? Pablo, no Jesús. Jesús no le habló a los gentiles y eso hay que reconocerlo. Está buenísimo eso. Hola Héctor, volviste. No sé si tienes alguna otra pregunta y yo creo que terminaré con una preguntita más para ya desocupar aquí el pastor. Sí, yo tengo una pregunta acá rápida, ¿no? Cuando comentaba el pastor José Carlos sobre el uso de la palabra concilio en lugar de sínodo, si eso considera que eso se debe a una traducción de la Biblia en particular que hayamos usado o viene históricamente desde los primeros manuscritos. ¿A qué se debe específicamente esto en el ámbito de la crítica textual, ¿no? Tomando en cuenta ese elemento. Bueno, lo que sí es importante decir es que ni la palabra concilio ni la palabra sínodo aparecen ahí en Hechos capítulo 14 del 26 en adelante, sino que yo cuando me refiero a la palabra sínodo me refiero a nivel de lo que es la edición de la versión, es decir, todas las versiones de la Biblia introducen subtítulos. Lo que yo estaba queriendo decir con esto es que digamos, nosotros perdemos muchísimo cuando le ponemos ahí el concilio de Jerusalén. Primero que todo porque, como lo dije, la palabra sínodo viene de Sanedrín y se refiere a reunión de judíos. No se puede poner concilio porque no son gentiles viendo qué hacer con los gentiles, son judíos viendo qué hacer con los nuevos gentiles que se incorporan a la fe. Y no se puede decir de Jerusalén porque ya expliqué que el problema no fue en Jerusalén. Entonces, yo considero que, por ejemplo, si trabajáramos en nuevas ediciones de la Biblia, ganaríamos mucho si ponemos a partir, si el capítulo 14, versículo 26, ahí debería comenzar el capítulo número 15. Eso es lo que quería decir a nivel de edición de la Biblia, no a nivel del texto original como tal. Buenísimo. Bueno, hay varias preguntitas, hermanos, les pedimos disculpas, no podemos compartirlas todas, pero pronto aquí nuestro hermano Héctor va a estar en Teología Paulina y también ahorita vamos a compartir los espacios para que puedan seguir a José Carlos. De verdad que hace un trabajo maravilloso y estoy viendo ahí en los comentarios de José Carlos en su página que ahí se arman unos debates buenos, ¿no? José, yo me imagino que te toca con razón habla así puntual porque está entrenado en el debate.
Pero te hago una La pregunta. página está llena de troles. Sí, Llena de troles. eso estoy viendo que está la página súper activa. Pero bueno, yo te quiero compartir mi experiencia y por qué quizás te hice la invitación, hermano, porque inclusive estoy siguiendo tu página, ya acabo de activar las notificaciones. Yo vivo en una ciudad muy pequeña en Colombia, José. Pequeña. Valledupar, Colombia, una ciudad remota, 500.000, 600.000 habitantes. Y aquí hay una iglesia judaizante. Y el judaizante es un muchacho que salió de una iglesia donde yo nací, una iglesia carismática. Y luego del tiempo, el tipo con unas capacidades buenas, un muchacho bien, no sé por dónde habrá llegado ese tema del judaísmo. Y ya realmente tiene una iglesia y uno ve a muchos jóvenes confundidos. Ya inclusive, mira, yo trabajo en la universidad de acá y en un instituto aquí grande también y tengo mucho contacto con jóvenes. Entonces, ya cuando me llegan 2, 3 jóvenes a preguntarme sobre el tema de los judíos, yo les pregunté, ¿de dónde sacaron ustedes eso? Entonces está viendo que a pesar de que una ciudad pequeña, remota, en un país como Colombia, yo puedo percibir y digo, wow, o sea, si yo lo puedo percibir aquí, ¿cómo será en toda Latinoamérica? Entonces, te doy el contexto para hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería la mejor forma de hacer evangelismo o no sé si es válida la palabra, perdóneme si le erro acá, pero lo importante es que se entienda cómo poder llevar el evangelio nuevamente bíblico a esos hermanos o a esos jovencitos que están siendo confundidos por estos hombres? Claro, bueno, a ver, una de las misiones de Teología Paulina de la página es enseñar, el lema de Teología Paulina, la frase de impacto de Teología Paulina es esta: enseñando sanas raíces hebreas sin judaizar. Y esta es la solución, hermano. Las iglesias tienen que volver a enseñar la profundidad de la teología del Antiguo Testamento, lo que conocemos en teología como teología veterotestamentaria, teología del Antiguo Testamento. Precisamente en las iglesias nunca escuchamos que se den estudios del Shabbat, que se den estudios de la Torá, estudios de la circuncisión, estudios de los libros del Antiguo Testamento. Y esto es lo que estamos haciendo en Teología Paulina. Estamos dando todos los lunes a las 7 de la noche un curso de Génesis, donde estamos profundizando a la luz del hebreo y todas estas cosas. Y esto es lo que tenemos que empezar a hacer como iglesia a nivel mundial. Volver a comenzar a enseñar la profundidad del Antiguo Testamento sin judaizar. Porque el problema fue que cuando las iglesias abandonan la enseñanza, abandonan todo lo que el Antiguo Testamento nos enseña, los judaizantes han venido a llenar desgraciadamente mal ese espacio. Porque la gente quiere escuchar sobre el Shabbat, la gente quiere escuchar sobre la profundidad del hebreo en el Antiguo Testamento, la gente quiere escuchar que les enseñen sobre las fiestas, porque los cristianos amamos al pueblo de Dios, al pueblo, a la nación de Israel. Pablo lo dijo, ¿verdad? ¿Qué ventaja tiene el circunciso sobre el incircunciso? Muchas. A ellos les fueron entregados los oráculos y las escrituras y un montón de cosas más. Entonces, por supuesto que amamos al pueblo judío como cristianos. Entonces, este amor nosotros tenemos que alimentarlo sanamente. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 4, y vimos que Dios en el séptimo día santificó el Shabbat. ¿Qué enseñan los judaizantes y los sabatistas? Que desde ahí, desde el Edén, Dios santificó el Shabbat y que el Shabbat era para toda la humanidad. No es cierto. Luego, cuando vas a Nehemías y Ezequiel, vas a encontrar que la Biblia dice que Dios dice: los saqué de Egipto, los llevé al desierto y ahí les entregué mi santo Shabbat. ¿Ves? Eso es un estudio veterotestamentario. Cuando tú enseñas la teología del Antiguo Testamento con sanidad, estamos vacunando a las personas para caer en sectas judaizantes. Buenísimo. Es básicamente lo que nosotros aquí hacemos un poquito en la apologética, ¿no? Le inyectamos, como hace la vacuna es inyectarle un poquito de ese virus y exponerlos un poco, pero de manera controlada y decirles, bueno, ¿ustedes qué opinan? Yo le pregunto a los jóvenes, por ejemplo, yo se las hago muy seguida, le digo, bueno, están los 10 mandamientos y ahí dice que hay que guardar el sábado, ¿ustedes por qué no lo guardan? Entonces quedan
todo el mundo queda frito, ¿no? Entonces ahí es interesante y de verdad, hermanos, y pido disculpas de verdad, pero el tiempo nos demanda. Hay muchas preguntas. Acabo de fijar la página de nuestro hermano en los comentarios. Ahí aparece Teología Paulina, es fácil de conseguir, fácil de encontrarlo en Facebook. Entonces, todas esas preguntas que les quedé ahí debiendo, hermanos, vayan a la página de José Carlos, ahí apoyaron los comentarios porque hay muchos troles, vayan a debatir allá. De verdad que comentó. Y José Carlos también he visto que haces un contenido interesante con Jorge Carrillo, que también lo distingo. Por ahí te he visto con Santiago Larcón. Y de verdad que haces un contenido muy, muy edificante, hermano. De verdad que el Señor te siga bendiciendo y te siga usando. Te respeto muchísimo por esa reverencia. Y cuando hablo, yo creo que una de las cosas que yo mucho comento por acá, los que hacemos apologética, es que debemos hacer apologética es cristiana. Porque es que yo veo a los hermanos hablando de todo un montón de cosas y por aquí suma y apologética no sé qué y todo. Pero si nosotros no usamos la escritura, si nosotros no hablamos desde la palabra de Dios, ¿qué apologética estamos haciendo? Entonces, a mí me encanta eso de ti, hermano, y cualquier cosa que te podamos servir por estos espacios, sabes que ya te lo puse a la orden, pero nuevamente te lo pongo a la orden, y a todo, y creo que finalizo con eso. No sé si Cevitas y aquí nuestro hermano Héctor, que nos acompañaron juiciosos, tengan algunas preguntas, algunos comentarios, para despedir ya al pastor. Pues No, muchísimas adelante, gracias, pastor. Gracias. Muchísimas gracias por esa exposición que como que de tantos versículos y tantas cosas que uno ve lo instan a uno como a estudiar más, ¿no? Porque pues la palabra hay que meditarla, ¿sí? Hay que meditarla, verla claramente. Una de las cosas que yo creo es que también la revelación la tenemos. Mucha gente tiene la revelación en sus manos, pero antes de esa revelación debe haber como una instrucción de parte del Señor, ¿no? En cuanto a cómo yo me debo educar, cómo lo que tú dices, cómo yo debo partir de, si quiero estudiar algo más profundo del hebreo y si quiero estudiar el Nuevo Testamento del griego y cómo debo coger yo la palabra, ¿sí? Si solo va a ser para debatir o va a ser para conocer ese prospecto de las divinidades de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces es un tema muy, muy amplio, pero que cuando uno tiene la intención de, más que, bueno, yo me preparo, esto es para debatir, sino es para conocer a Dios, es ahí donde uno encuentra la sabiduría que Dios quiere que nos dé, ¿sí? Para, más que cerrar la boca a un judaizante, es para que se refleje esa gracia, como tú lo decías, ese pacto en el que está, ¿sí? Porque es a través de esa gracia que quizás una persona puede ser discípula de Cristo, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, pastor, ahí estamos en contacto y muchas bendiciones. Héctor. Bueno, no, por mi parte igual agradecido al pastor y expectante para la próxima semana. Va a quedar ahí ese tema del Shabbat efervesciendo durante esta semana, que a mí en particular me ha inquietado durante los últimos meses y por eso lo invité. Y bueno, completamente de acuerdo con los comentarios de ustedes, ¿no? Creo que tenemos una deuda y en lo personal yo lo he establecido para mí así, volver a la escritura. Necesitamos volver a la escritura. En particular yo he estado en esa línea. De hecho, dentro del humilde espacio que yo he estado manejando, establecí como primer pilar eso, ¿no? Volver a la escritura, apologética y finalmente predicación expositiva. Creo que estos tres elementos no están lejos de lo que necesita la iglesia en este tiempo, y creo que cuando la palabra dice que el Señor venga y nos encuentre haciendo estas cosas, es haciendo lo correcto, refiriéndose a esto, ¿no? Entonces, gracias, hermano. Nosotros nos vemos la próxima semana y de verdad que ha sido una enorme bendición. Me quedan unas preguntas ahí, pero se las voy a guardar para aquel momento. José Carlos, bueno, palabras finales, hermano. Bueno, primero que todo, gracias, la he pasado muy bien, estoy a la orden para cuando ustedes quieran volver a tener un programa, cuando ustedes lo deseen. Ojo con eso, que esas son palabras. Está quedando grabado. Está quedando grabado. Y decir que es muy importante yo quiero dar dos consejos. El primero es que necesitamos volver a estudiar con profundidad tres escritos del Nuevo Testamento: la Epístola a los Romanos,
la epístola a los Hebreos y la carta a los Gálatas. Así es. Entonces yo hago un llamado para que las personas empiecen a estudiar Romanos, empiecen a estudiar Gálatas, empiecen a estudiar la epístola a los Hebreos. Y por otro lado, pues decirles a los hermanos que si quieren seguir aprendiendo sobre este tema, estamos para servirles. Pueden seguir Teología Paulina en Facebook, también pueden seguir Teología Paulina en Instagram, también está en TikTok, Teología Paulina, la pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube. Y decirles que estamos trabajando en hacer ya nuestra página web oficial, donde van a poder encontrar todos los escritos, todo lo que hemos escrito sobre el Shabbat, sobre la circuncisión, toda nuestra posición oficial con respecto a estos temas, y todas las conferencias que hemos dado las van a poder encontrar ahí pronto. Así que estén orando para que pronto este proyecto se concrete. Hermanos, muchas gracias. La pasé muy bien, Dios los bendiga y que tengan mucha paz. Muchísimas gracias, hermanito. Bendiciones Amén. a ti y a tu familia. Que estés bien. Hasta luego a todos, chicos, los que estuvieron conectados. Siempre estuvieron bastantes personas ahí haciendo el aguante y de verdad que muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos. Bendiciones a todos. Chao, chao.